Hola, esto es Conversaciones con Sebastián Galiani, episodio 68. Nuestros invitados de hoy son dos destacados macroeconomistas, Tim Quijo y Juan Pablo Nicolini. Tim es profesor de economía de la Universidad de Minnesota y asesor de la Reserva Federal de Minneapolis. Juan Pablo es investigador senior de la Reserva Federal de Minneapolis y profesor de la Universidad de Itela. En el pasado fue su rector. Tim y Juan Pablo lideraron un equipo de destacados economistas que produjeron un libro muy importante sobre los efectos de la política monetaria y fiscal en América Latina durante el periodo 1960-2017 sobre los distintos tipos de crisis macroeconómica, inflacionaria, de balance de pagos, default de la deuda y crisis bancarias. Con ellos dialogaremos sobre este trabajo y sobre las importantes conclusiones que derivan del mismo. Hola Tim, hola Juanpa, ¿cómo están? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo Bien, estás? bien. Bien. ¿Tú? Muy bien, muy bien. Bueno, muy contento de tenerlos aquí y poder dialogar sobre el libro que produjeron con un grupo importante de economistas, ¿sí? En este libro, que lo leí con mucha atención, tienen un mensaje muy importante, muestran el rol fundamental de los desequilibrios fiscales en la inflación, ¿sí? También muestran que muchas veces los gobiernos tratando de bajar la inflación, sin eliminar el déficit fiscal, terminan en crisis de balances de pago, que pueden además generar crisis de deuda y bancarias. Otras veces se logra bajar la inflación financiando los déficits fiscales con deuda, pero puede terminarse en default, que también puede inducir una crisis bancaria, ¿sí? Entonces, me gustaría que, dado que estos son los temas que abordan, sean un poco más, se explayen más en términos de el scope del libro, los países, la motivación, por qué ahora este libro, y etcétera. Déjame empezar entonces con esto. El por qué ahora en realidad es una pregunta que incluye todo el proceso. O sea, esto es algo que empezamos hace no te- casi, en mi caso particular te diría más de 15 años. O sea, para mí haber vivido la crisis del 2001-2002 en Argentina fue una experiencia muy impactante por el volumen del costo social que tuvo. O sea, la sensación de explosión con un violentísimo impacto social, yo no la había tenido con las hiperinflaciones de la década del 80. Yo no viví la última, la del 89-90. Pero fue un golpe muy fuerte que me dejó, digamos, pensando en esto desde ese momento, y lo sigo pensando. Eh, y entonces yo había escrito algunas cosas sobre hiperinflación y alguna vez discutiendo con algunos otros economistas de acá de Estados Unidos, en particular Tom Sargent, que es uno de los que nos ayudó con el libro. Él tenía una aplicación de esos papers sobre hiperinflaciones, pero le costaba poder armar una base de datos que fuera creíble y sistemática para varios de los países de América Latina. Y él apuntaba, yo discutí ese paper y él apuntaba él miraba los datos de dinero, de base monetaria y veía cambios que pensaba que eran errores. Y yo le decía, no, no son errores, son una crisis bancaria acá, una allá. Y ahí a partir de ahí nació un poquito la idea de tratar de mirar de manera más sistemática los datos para poder justamente después generar lecciones que sean más globales. Eh, esa idea me quedó a mí hibernando. En ese momento yo tenía una carga y entonces no lo pude empujar mucho, pero apenas terminé mi rectorado en Ditela
y me vine a Minneapolis con un año sabático, se lo mencioné a Tim y Tim se entusiasmó muchísimo y ahí Ujú, empezamos. O sea, el por qué ahora es porque recién lo terminamos ahora. Este, pero fue un proceso muy largo. Y parte de lo que sucedió también es que la idea que nosotros teníamos inicial era mucho menos ambiciosa y a medida que fuimos avanzando, se fue alargando. Quizá por acá y lo dejo a Tim que te cuente un poco más cómo fue este proceso de más de 10 años que empezamos allá en el 2000, en el 2010. ujú, Y empezamos el libro con una hipótesis fundamental, que es, la verdad es que hay dos hipótesis. Uno es los rendimientos bajos en términos económicos de los países en América Latina. Y estamos estudiando 11 países, ujú, que son básicamente los 10 países grandes, no incluyendo los tres pequeños al norte de Guyana, Surinam y Guyana de Francesa. Pero estos dos países más México, ujú, que sus periodos, empezando en los años 70 y después 80, sus periodos crisis, sus de crecimiento bajo, uh, tenía conexión con crisis financieras. Este es el enlace en nuestra lógica que todavía tenemos que cerrar. Es nada más que vemos crisis económicos y crisis financieras al mismo momento. ujú, Pero la hipótesis que sí hemos acumulado evidencia sólida es que las crisis financieras era el resultado de política fiscal equivocada o mal implementada. A veces, en el caso de Uruguay, por ejemplo, era política fiscal en Argentina que causó el problema. O durante la crisis en Argentina, en 95, el problema era la crisis financiera en México. Pero al fondo de todos los uh, problemas era política fiscal equivocado o mal implementada. Esto era nuestra hipótesis fundamental. Y después de 10 años de estudio, hemos visto que esto era correcto. ujú. ¿Verdad, Bien. Juanpa? Sí, Ujú. Bien, ahora voy a hacerles algunas preguntas para que quede claro en qué sentido era correcto. Eh, me gustaría, o sea, el- pienso que el libro también les llevó bastante tiempo hacerlo porque la homogenización de los datos para un periodo tan largo y para tantos países debe ser una tarea muy grande y difícil. Eh, Pero lo que tiene de lindo el libro es que interpreta a esos datos sistemáticos de una forma sistemática a través de una metodología que usa ciertas restricciones agregadas y modelos, algunos modelos que han desarrollado, incluso ustedes y otros macroeconomistas, ¿sí? Me gustaría que le expliquen un poco a la audiencia esa metodología, pero querría que lo hagan de esta forma, o sea, como que hay un primer bloque que es bastante estándar,
que creo que ustedes ya lo mencionaron, sigue a Sargent 86, y se basa en mirar la restricción de presupuesto financiera del Estado, ¿sí? Entonces, ¿qué hace esa restricción presupuestaria financiera y qué les permite decir a priori, antes de mirar los datos, sobre lo que esperan? Pero como bien señalan en el libro, después ustedes tienen que explicar crisis, otro tipo de crisis, no solo crisis inflacionaria como estudiaba Sargent, sino defaults, crisis de balance de pagos que son cambiarias, e incluso crisis del sistema bancario. Entonces tienen que agregar eh, otras relaciones en la economía y pensar sobre el outcome de más variables, o sea, cómo se generan más crisis. Entonces, extienden el framework de Sargent para analizar los datos. Y esto ya de por sí creo que dice mucho sobre los datos que van a analizar, ¿sí? Tienen que pensar en otros tipos de crisis que Sargent no tenía que pensar. Exactamente. Sí, El análisis que hizo Tom Sargent en los años 80 para los Estados Unidos miraba a dos lados del dinero, que era de dos lados del problema, que era la restricción presupuestaria del gobierno. Uno era, eh, como hemos dicho, el déficit primario del gobierno más el servicio de deuda. Pero el otro lado era lo que en los Estados Unidos llamamos el Public Sector Borrowing Requirement, el requisito de pedir prestado del sector público. Y tienen que estar, darnos la misma idea del déficit. Y el gran problema, y esto era la contribución técnica del libro, es que en muchos países, en cada país, particular de los 11, cada crisis financiera coincidió con un gasto de fondos fuera de las cuentas del gobierno, porque hay algunos agüeros negros para uh, las cuentas del gobierno, particularmente rescate de bancos, tipos de cambios múltiples, decomiso de depósitos de bancos. Y en este momento, ellos no están en el déficit primario formal, pero podemos medirlos en términos al menos implícitos, mirando cuánta nueva deuda el gobierno tiene que acumular en este momento. Sí, yo ahora sí, ahora te doy la palabra, Juanpa. Déjame subir un comentario que es bien así. Yo lo viví que en mi corto paso por el gobierno en un episodio que es lo mismo, pero mirado, en realidad no había sido un salvataje, sino una expropiación, ¿sí? El gobierno argentino en algún momento nacionalizó las AFJP y había un montón de activos, ¿sí? En las carteras las de AFJP que de alguna forma entran, ¿sí? En parte muchos eran bonos del mismo tesoro, entran al tesoro y afectan el déficit año a año, pero nunca fueron entrados, porque tampoco había una forma natural de entrar, no sé, 18 puntos del producto como ingreso de un año. Entonces eso quedó en un limbo contable, ¿sí? Juanpa. claro. Ese tiene más que ver claro, con problemas de cómo administrar cuando te entra algo.
En el caso del que decía Tim, muchas veces es el cómo, un caso concreto de lo que mencionaba Tim, es durante, en la Argentina con las hiperinflaciones de los 80, las jubilaciones y pensiones se fueron retrasando y entonces muchos de los pensionados o jubilados hicieron juicio al Estado. Y la cantidad de juicios era muy, muy grande. Y eso básicamente era parte de déficit, o sea, el Estado no había ido pagando lo que le correspondía, Ujú. y fue como que se fue endeudando con estos jubilados y pensionados, a los cuales después emitió un bono muchos años después para pagar esos juicios. Entonces, cuando vos lo mirás desde el punto de vista del déficit, no aparece, pero ves el crecimiento de la deuda y se va yendo para arriba. El caso que vos mencionás es al revés. Ahí la deuda tendría que haberse reducido, Sí. por Y cuestiones contables no llegaba a suceder. no, no Eh, lo hizo, no lo hizo y por eso se empezó a hablar de deuda bruta y neta, que es algo raro. O sí, sea, claro. eh, pero yo entiendo que por eso dije que forma parte del mismo Claro, proceso global, pero que tenía la otra cara. Pero lo que quería mostrar con el ejemplo era que todo el tiempo están pasando estas cosas, ¿no? En países inestables. O sea, hay mucho transferencia que finalmente la contabilidad supone algunos procesos más smooth, ¿no? Que los que sí, vemos. debería. Y ahí digamos, lo conecto incluso con el origen de tu pregunta, porque el motivo por el cual nosotros tuvimos que expandir, digamos, desde el punto de vista teórico, el marco que usaba Sargent, porque él, como decía Tim, lo aplicó para Estados Unidos, donde él venía de una inflación alta que había empezado a bajar a principios de los 80, y el argumento de Tom en ese momento era, para poder consolidar esta inflación baja, lo que tenemos es que terminar generando superávit fiscales para que sea consistente. Digamos, si nosotros estamos queriendo bajar la inflación, va a bajar las transferencias que el Banco Central le hace al Tesoro, y entonces tenemos que bajar el déficit de manera consistente. Y en ese momento, con las políticas de Reagan de bajar impuestos y de aumentar el gasto militar, estaban haciendo exactamente lo contrario. Y Ujú, efectivamente, en ese momento, Sargent decía, bueno, no está claro qué es lo que va a pasar. O se hacen los ajustes fiscales y se consolida la bajada de la inflación, o no se hacen los ajustes fiscales y no vamos a poder bajar la inflación. Y en Estados Unidos finalmente se hizo el ajuste fiscal. Reagan vuelve a subir impuestos a finales de los 80 y ya en los 90 con Clinton termina habiendo superávit. O sea que ahí triunfa, digamos, el proceso estabilizador. Pero de todas maneras, lo que Sargent tenía en mente, la inflación es del 15% anual. ujú, Eh, Nosotros estábamos enfrentando países donde ninguno tenía esa tasa de inflación tan baja durante los 80. ujú, Y entonces lo que termina, o sea, que de alguna manera en América Latina nosotros vimos ese proceso que Tom Sargent decía, cuidado con esta inconsistencia entre las dos políticas, porque algo malo va a pasar. Él dejando medio ambiguo qué era lo malo que iba a pasar. ujú, En cambio, en Argentina y en muchos otros países de América Latina sí pasó. Entonces la pregunta es cómo termina haciéndose el ajuste de esta inconsistencia entre la política monetaria y fiscal. Y ahí es donde aparecen entonces confiscaciones, aparecen impuestos especiales, aparecen defaults, aparecen dudas sobre la legitimidad de los bonos que tienen los bancos, y entonces tenés una corrida bancaria. Entonces, como en el caso de América Latina, llegamos a esos puntos de conflicto en donde eclosionaron la inconsistencia entre la política monetaria y fiscal, tuvimos que adaptar el framework para poder pensar en cómo se resuelven esos conflictos. ujú, Y toda la lista de cosas que vos mencionabas, crisis de balanza de pagos, por querer frenar la inflación con el tipo de cambio cuando el déficit fiscal sigue avanzando, son todas manifestaciones, y esa es un poco la lógica que está detrás de nuestro relato. Todas estas crisis que parecen distintas, si uno le pregunta a cualquier argentino de mi edad que pasó 5 o 6 crisis en Argentina, la sensación de que son todas distintas. Y un poco el argumento que nosotros empujamos acá con este análisis sistemático de los países es que todas tienen la misma causa. Es esta inconsistencia entre políticas monetarias y fiscales que cuando termina eclosionando, terminan teniendo síntomas de todo de tipo de colores muy distintos, pero todos generados por el mismo origen. Y para completar lo que decía Tim,
es justamente en estas eclosiones en donde el problema que vos mencionabas de gastos que aparecen sin que queden registros es donde se amplifica muchísimo. Y en Right. donde estos déficits no escritos, y donde nadie los encuentra, donde no pasaron por el Congreso, aparecen de manera dramática. En un Clarísimo. momento hicimos, para el caso de Argentina, hicimos la cuenta que para el 2017, si uno en el 2017 hubiera tenido la deuda justificada por los déficits observados, la deuda sobre el producto hubiera sido la mitad de lo que era en el 2017. O sea, la mitad de la deuda que teníamos en el 2017 fue generada por estos eventos que no están registrados en el presupuesto nacional y son el resultado de las crisis. Y una vez que estás en la crisis, tenés que tomar decisiones que son difíciles, que son complejas, pero lo que te lleva a tomar esas decisiones es ponerte en situación de enfrentar estas crisis. O sea, la pregunta es, ¿la especificación asimétrica o la especificación de las deudas hipotecarias en el 2002 era razonable? Bueno, dado el nivel de crisis que tenía, es decir, el hecho de que la gente que tenía deuda en dólares ganaba en pesos y el dólar se había multiplicado por 4, hacía que esas deudas sean impagables. ¿Era lo Ujú. mejor para hacer a priori? Claramente no. Pero una vez que estás metido dentro de la crisis, es difícil imaginar soluciones que son mejores. Claro, claro. Clarísimo, clarísimo. Exactamente. Y Sebastián, Ujú. en contestar tu pregunta original de la manifestación de la crisis financiera, es interesante que en 6 de los 11 países hemos tenido experiencias de hiperinflación. Pero esto implica que en los 5 otros países no hemos tenido hiperinflación. México es un ejemplo. Colombia, donde Juan Pablo y yo estuvimos por un congreso la semana pasada. Ellos tampoco nunca han tenido una hiperinflación. Sin embargo, han tenido política fiscal equivocada o mal implementada, han tenido crisis bancarias y han tenido bajo crecimiento. Es decir, siempre no es inflación, otras veces tiene otra manifestación, pero las manifestaciones son malas y parecen que tienen mal impacto en la economía real. Claro, claro. Y a lo que iba es que si bien, por ejemplo, México, como dice Tim, no tuvo hiperinflación, tuvo una crisis de deuda que fue, de todas formas, reflejo de un déficit fiscal que con una política financiado con mucha deuda en un momento donde las tasas de interés eran muy bajas y después cuando Estados Unidos hace el ajuste eh, entra como otros países en crisis, ¿sí? Pero el punto que quería señalar con esto es, al final, como decía Juan, pues son todas manifestaciones, ¿no? De una inconsistencia entre la política fiscal y la cambiaria y financiera, pero sin déficit fiscal sostenidos, muy difícil que se den estas crisis. ¿Sí? Uno puede tener una mala política cambiaria o financiera, pero difícil que esté acumulando mucha deuda o mucho retraso cambiario como para terminar en alguna crisis, ¿no? Exactamente. Pero hay que darnos cuenta de dos aspectos de la historia económica de México. Había dos crisis de la deuda en México. Uno, en 82, en algunos sentidos era una crisis clásica y que empezó la década perdida en América Latina. Y esto era demasiado déficit del gobierno acompañado
por fijar el tipo de cambio en un nivel insostenible. Pero la segunda, en 94 y 95, era la situación fiscal del gobierno mexicano. No estuvo mal. Ujú, El problema es para mantener un tipo de estabilidad monetaria en el país durante un año de elecciones en 94. ujú, El gobierno convirtió toda su deuda, que no era demasiado grande, en bonos indexados al dólar y de muy corto plazo. ujú, Entonces había un momento de desconfianza en el mercado financiero en México. Necesitaba vender nuevos bonos para repagar los viejos bonos. ujú. Esto era política fiscal mal implementada. Claro, claro. Bueno, ese es un buen ejemplo para a lo que voy a ir ahora, ¿no? Entonces, digo, es cierto, por eso dije es menos probable, ¿no? Que no pueda pasar una crisis sin un problema fiscal, pero bueno, ahora Tim nos da un ejemplo de múltiples equilibrios, ¿sí? Por donde cuando hay deuda de muy corto plazo, eso es más probable que pase. Pero una cuestión que si uno termina el libro y ve que bueno, la periodización de las etapas, que después nos van a contar más, pero en Latinoamérica y cómo la etapa donde hay más volatilidad o más déficit fiscal, hay más crisis macro y menos crecimiento. Uno dice, bueno, pero ¿qué determina esa política? ¿Qué es lo que determina el déficit? ¿Sí? Que no es algo que en este libro ustedes estudien en detalle, que hace a la economía política, pero igual tienen una visión, porque ustedes dicen que hay un escenario prototípico, y ese escenario prototípico es uno donde está las presiones sociales, ¿sí? Y en respuesta a ellos, los gobiernos incrementan el gasto sin subir los impuestos de la misma forma. Entonces, de alguna forma están diciendo que, al menos en su visión, atrás de ese déficit fiscal hay una economía política donde las demandas sociales juegan un rol importante. Después, hay veces que la política está peor o mejor implementada, pero ahí hay una cuestión a seguir estudiando, ¿sí? Pero yo lo que les quería decir es si podían elaborar más sobre esto, porque por más que no formaba parte de, digamos, lo que trataban de sacarle a la data, eh, eh, igual estudiando cada uno de los casos no pudieron evitar contarlos y pensar sobre esto, ¿sí? Y además les quería preguntar, porque a mí me da la impresión de que en todo Occidente están subiendo mucho estas demandas, y entonces, ¿cómo piensan que podemos ir, eh, como están tratando de hacer los gobiernos, los bancos centrales, a una baja inflación? Voy a empezar, voy a empezar. Estás tocando lo que es lo que para nosotros es la pregunta del millón. Y efectivamente en algunas partes del libro tocamos tangencialmente, pero que claramente es un problema que teníamos claro que nos excedía y nos excedió. O sea que tomo la oportunidad que nos das de elaborar un poco sobre eso, pero anuncio una respuesta mezquina, no por mezquindad, sino por inhabilidad de poder darte una mejor. Te diría que eh, digamos, una de las cosas que hicimos para consolidar el libro fue armar un seminario en cada uno de los países que analizábamos y tener, ya cuando el capítulo estaba bastante avanzado, y presentar este capítulo delante de una audiencia local que incluía gente que había estado o en el Banco Central o en algún ministerio, de alguna manera a cargo de la política monetaria y fiscal,
y entonces recogimos muchísimas anécdotas. Y a mí la sensación que me queda es que hubo claramente aprendizaje en varios países, y que ninguno de estos aprendizajes fue barato. En general costó caro entender para la sociedad que el rumbo tenía que ser para otro lado, y le costó mucho a la administración que implementó esos cambios conseguir convencer a la sociedad, y necesitó de éxitos relativamente rápido para poder convencerlos. Digamos, ejemplos concretos son el de Brasil, cuando estábamos conversando con la gente que durante el gobierno de Fernando Enrique Cardoso terminó de implementar los ajustes fiscales finales, que fue durante la segunda mitad de los 90. Había habido un ajuste fiscal que se había hecho ya inicialmente, después de Collor de Mello. Mucho había sido usar el impuesto inflacionario para reducir deuda, y se había trabajado un poco con el déficit primario, pero todavía quedaba algo por hacer, y esas reformas las terminan haciendo en la segunda mitad de los 90. Y ahí parte del problema tenía que ver con mejorar la recaudación impositiva en algunos de los estados agrícolas, y una de las personas que estaba ahí, que funcionaba básicamente en la Secretaría de Hacienda, dijo que después de 3 años tuvo que renunciar porque el médico le dijo que si seguía ahí iba a tener un ataque al corazón. O sea, Ujú. no son procesos fáciles, requiere de un equipo con mucha capacidad y mucho convencimiento, y generalmente vienen de eventos que son muy traumáticos. Y de nuevo tienen relativamente éxito relativamente pronto, con lo cual terminan de conseguir el apoyo social. Yo te diría incluso que en el caso de Argentina algo de eso sucedió a principios de los 90. De hecho, si vos mirás el déficit fiscal de la Argentina desde principios de los 60 hasta el 2009 incluso, te diría, hay un quiebre estructural clarísimo en el año 90-91. Mientras que si te tomo como parámetro el 3%, que es lo que Maastricht daba como tope, entre el 60 y el 91 estuvimos casi siempre arriba del 3. Hubo un par de años en la década del 60 donde estuvimos por debajo del 3. Y del 91 hasta el 2009 estuvimos casi siempre debajo del 3, Ujú. con la excepción del 2000-2001, pero estábamos en medio de una crisis fenomenal, donde el producto había caído el 8%. O sea, si vos mirás la conducta fiscal de Argentina desde el 91 hasta el 2009, es, realmente es buena. O sea, la crisis del 2001-2002 hay que pensarla de manera especial, y había deuda alta, y si hubiera habido superávit uno podría haber tenido otra sesión, pero no eran déficits muy grandes. Y creo que eso se consiguió porque la hiperinflación del 90, del 89-90, la gente estaba dispuesta a cualquier cosa, tal de que uno le saque esa tasa de inflación de encima. Ujú. Algo parecido sucedió en Brasil, algo parecido sucedió en Chile. En Chile, además, no había democracia cuando eso sucede, pero el ajuste lo hacen después de la crisis, de la monumental crisis que tuvieron en el año 82. Ujú. Uruguay hace el ajuste también después de las crisis de los 80. O sea que yo te diría que si tuviera que esquematizar con 6 observaciones, hay 3 características: un gobierno, una dirigencia política convencida de lo que hay que hacer, una situación suficientemente dramática, y herramientas que te permitan tener resultados relativamente pronto para generar la credibilidad que necesitas para poder consolidarlo. Ujú. Ujú. Muy interesante. Estoy de acuerdo. Eh, sí, Argentina, después la crisis del 2001-2002, por ahí introdujo mucho ruido en ese path porque ahí Sí, vino una demanda de Estado muy grande. sí, Eh, sí, sí. Este, digamos, inicialmente con incrementos de impuestos y eventualmente no. sí. Y es una demanda
que te diría, se inició por el resultado de la crisis, pero después se transformó en estructural, más bien fogoneado desde la propia dirigencia política. Sí, sí. Y esto no va a ser sencillo desarmar. No es sencillo, no, no es sencillo. Se lo subestima bastante. Bajar, pues vos pensás que tenés que bajar el gasto 6, 7 puntos para ir al equilibrio financiero y después tenés que bajarlo 3, 4 puntos más porque la presión tributaria es insoportable. O sea, eh, no, no es fácil y como en parte por lo que decías vos, porque además tenés que tener resultados rápidos. En 2 años tenés una elección de medio término y en un país que se puede ir, que digamos que si los dos partidos políticos más o menos fuesen para el mismo lado, no sería tan problemático perder la elección de medio término, pero si la perdés cuando vos sos el reformista y el que te gana es el populista, no invierte nadie, entonces te vas a los 4 años y vuelve todo para atrás, ¿no? Sí, difíciles. Bien, hay una variable muy importante que motiva el libro y que también está estudiada, pero de nuevo no es central, que es el crecimiento, ¿no? Ustedes parten de la observación de que Latinoamérica atrae el interés primero porque no ha hecho mucho catch-up, ¿sí? En el siglo XX y básicamente ustedes lo miran desde el 35 a 2015 más o menos. Es muy interesante lo que encuentran, ¿sí? Porque encuentran un catch-up muy bajo entre el 35 y el 73. Eh, Se pierde todo eso en el peor momento fiscal y de crisis macroeconómica, ¿sí? Esto es interesante. Se pierde todo ese catch-up entre el 73 y el 90. Y después, con varios países que desde los 90 tienen cambios estructurales y van estabilizando su macro, se recupera, pero al nivel del 73. O sea, estamos ahí. Sí. Y entonces creo que ustedes tienen un mensaje importante. Por ahí estoy dando un paso fuerte, pero digo, si hay una conexión entre toda esta volatilidad macro, entre todas estas crisis macroeconómicas y el crecimiento, bueno, ese es el mensaje central para darle a la población, ¿no? Miren, o sea, está bien que demandar gasto público en el corto plazo, pero fíjense que esto los empobrece en el mediano plazo. No, exactamente. Esto es lo que llamamos en nuestro capítulo de introducción la tragedia de América Latina. Si hubiéramos preguntado a los grandes economistas del mundo en el año 1960, ¿cuál era la región del mundo con más posibilidades de crecimiento rápido? Ellos no hubieran contestado el este de Asia. Tenemos que recordar en el año 1960, Corea del Sur, por ejemplo, era uno de los países más pobres del mundo, con casi nada de crecimiento. Hubiéramos dicho América Latina, no el este de Asia, no el sur de, de, de Europa. En este momento todavía había mucho inmigración de países como España y Italia, Argentina, Venezuela, porque había más oportunidades allí. Pero empezando en los años 70, algunos países en los años 80, teníamos desastres económicos. Y nuestra teoría es más o menos la causa de mala política del gobierno. Bien. Juanpa, ¿querés agregar algo? Sí, estoy de acuerdo. Yo no,
soy viejo, pero no tanto como Tim para saber lo que hubieran dicho los economistas en la década del 60. Pero ya estaba. Yo no puedo saber qué hubieran dicho, pero los podría haber escuchado, porque yo estaba dando vueltas ya por ahí. Yo creo que es el drama, el drama, bueno, en realidad Tim lo mencionaba como tragedia, y nosotros empezamos, en el libro ponemos un quote de Las Venas Abiertas de Galeano, que justamente se editó por primera vez a principios de los 70. O sea, él hablaba del drama de la región en el momento donde la región estaba por empezar a tener su gran tragedia. O sea, las cosas fueron mucho peores de lo que parecía a principios de los 70. Eh, ¿Por qué fue eso? No lo sabemos, qué es lo que hizo ahí. Lo que sí veo yo hoy, después de todas estas décadas, veo con optimismo algunos lugares de la región. Entonces, déjame pasar para dar una nota más optimista, hacer un fast forward de 6 décadas y volver a algo que vos mencionabas, Sebastián, en alguna de las preguntas anteriores, que es cómo vemos el futuro después de el COVID, con aumentos en la deuda en varios de estos países. Y, y si uno mira lo que yo voy a llamar los mejores alumnos de América Latina, o sea, los peores hemos sido Argentina y Venezuela con claridad, Ujú, pero después tenemos, yo te diría, unos 7 países, por lo menos, en donde esto se aprendió, en mm, donde se aprendió en el sentido de que tuvieron épocas malas y pasaron esas cosas que yo te decía. Una crisis fuerte, una dirigencia política con objetivos y con claridad, y resultados relativamente tempranos como para que apareciera una conducta completamente distinta. Uruguay y Chile son casos muy claros, pero México también. O sea, México no le está yendo bien desde el punto de vista del crecimiento por motivos que no entendemos del todo, pero desde el punto de vista de la política macroeconómica, a partir de la crisis del 95, ha sido muy, muy buena. La inflación la tienen muy baja. Y si uno mira para todos estos países, que incluyo ahí también Colombia, incluyo Paraguay, incluyo Perú, vos viste que durante el COVID hicieron lo que hay que hacer. Vos tenés una recesión fenomenal y para eso está el gasto público, para poder ayudar a la gente que la está pasando mal, a los que viven de changas y que entonces necesitan este ujú, apoyo. Y eso se hizo. Y cuando vos ves en el 2000, para el 21 y para el 22, eso se revirtió. ujú, O sea, si uno mira la política fiscal de estos 6 o 7 países durante el COVID, es mucho más conservadora que la de Estados Unidos y la de algunos países europeos. ujú, Entonces, hicieron lo que había que hacer. Vos tenés un momento malo, entonces tenés deuda. Apenas esto se revierte, volvés a generar una conducta fiscal razonable y estabilizas tu deuda. Y de hecho, si vos mirás el riesgo país de Uruguay entre que empezó la pandemia y ahora, es más bajo que en los 5 años anteriores, en promedio. Y si vos mirás Chile, mirás Colombia, mirás Paraguay, mirás Perú, incluso México no tanto, ves que el riesgo país sube durante el COVID y vuelve a bajar a ujú, niveles que están como los anteriores. O sea, yo creo que aquí hay países que han aprendido la lección. Yo creo que la comparación con esos países está siendo cada vez más evidente. En la Argentina, el hecho de que un montón de gente de Argentina se quiera ir a vivir a Uruguay cuando históricamente era al revés, ya te está marcando una pauta. Y yo soy relativamente optimista que la medida en la que estos países mantengan esta disciplina que aprendieron y que están ejecutando con mucha, y con mucha habilidad. Y te voy a incluir Chile en este caso. O sea, Chile ha tenido una inestabilidad política fenomenal, eh, tiene un proceso de reforma constitucional que ha sido muy complejo, no está terminado, tiene un gobierno claramente de izquierda, pero cuando vos mirás la política fiscal y la política monetaria, no ves una diferencia sistemática con el pasado.
Entonces, es ahí, digamos, donde eventualmente me quedo con... De nuevo, este es un pecado que cometimos todos. Todos no. Vamos a decir que Colombia y Paraguay han sido medio excepciones dentro de los 11 países, con sus más y sus menos. Ninguno de esos tuvo problemas como los que hemos tenido los otros 9 países. Pero hay varios que han aprendido y han salido adelante. Y yo creo que es la imagen de ellos lo que eventualmente va a hacer que nos dé alguna soga a los que todavía no hemos aprendido para tratar de salir adelante. Si uno mira el ingreso del 20% más pobre de Chile contra el 20% más pobre de la Argentina y lo pone en el año 80 y lo compara ahora, la diferencia es dramática. Es dramática. Y no estoy hablando de los ricos, de la media, estoy hablando del 20% más pobre de los chilenos. La relación de uno sobre el otro es Sí, realmente dramática. Chile bajó la tasa de pobreza, incluso subiendo el valor de la línea en el camino, o sea, haciéndolo más difícil, de 40 a 7%. Claro. Es una cosa impresionante, ¿sí? Entonces, el crecimiento es la única forma de bajar tasas de pobreza en esos niveles. La redistribución no lo puede hacer. O sea, No, 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 claro, por eso. No es que Chile redistribuyó bien, Chile creció. claro, De hecho, creció 4,5 per cápita por casi 30 años, ¿sí? claro. Entonces, bueno. Tim, ¿algún comentario adicional? No, pero quizás la lección fundamental de nuestro libro es como lo que había dicho el gran filósofo español americano George Santayana al principio del siglo XX. Los que no estudian historia están condenados a repetirla. Y la verdad, terminamos porque tenemos que terminar, Sebastián, nuestro Mm, estudio en algún momento. mm. Hemos terminado en 2017 con datos completos hasta este momento. Y va a ser interesante extender nuestro estudio a los años de COVID y después la recuperación de eso. Pero eh, hemos terminado más o menos optimista, como ha dicho Wampa. Parece que 7 de nuestros 11 países han aprendido de sus historias y 4 no tanto. Claro, Venezuela es un desastre horrible, pero tampoco eh, Argentina, Brasil y más o menos Bolivia han aprendido. Y eh, ojalá, leyendo nuestro libro, porque en América Latina los políticos han hecho casi todo tipo de error en política fiscal y la coordinación con la política monetaria. Y pueden aprender que esto tiene consecuencias malas. Y hay que aprender de la historia. Bueno, no sé si tienen alguna cosa más que quieran agregar sobre el libro. Yo, por mi parte, les pregunté lo que quería preguntarles. No, simplemente la manera en la que lo armamos es bien técnica, era lo que estábamos buscando. Ujú. No es un libro para llevarse a la cama a leer a la noche, pero lo que queríamos justamente era que esté condensado el tema cuantitativo lo más posible y que sea comparable a través de estos países. Lo que estamos haciendo, y por eso te agradecemos la oportunidad, es tratar después de transformar esto
maneras de transmitir el mensaje de una manera más amena para justamente, por lo menos desde el lugar que nos toca, que es el de los que nos dedicamos a escribir, más que de los que nos dedicamos a hacer, tratar de aportar de una manera más sistemática y de una manera más legible. Así que nada, te agradecemos mucho la oportunidad. Seguiremos el camino, pero gracias por el espacio este. No, por favor, un placer, un placer. Un placer. Hasta luego. Muy bien. Chao, Sebastián. Gracias. Chao, Tim.